Muy buenas jóvenes, les saludo cordialmente. En la presente entrega pues estaremos hablando de un vasto periodo de tiempo que corresponde a 11 siglos de historia y a este periodo le llamamos la Edad Media. Es el periodo de transición entre el modernismo y el periodo que le antecedió fue la Edad Antigua. Si bien recordamos, el año pasado pues estudiamos desde la prehistoria hablando de el arte paleolítico, el neolítico, pasando al final por la Edad Antigua, estudiando culturas como los acarios, los sumerios, Babilonia, Persia, todo lo que tiene que ver con el Imperio Chino, Grecia y finalmente con Roma. Pues en la presente ocasión compete seguir esa línea de tiempo que llevamos hasta el momento y eso implica hablar de un vasto periodo de tiempo que se llama la Edad Media, la Edad Perdida o la Edad Oscura. Como mencionaba anteriormente, es un vasto periodo de tiempo que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Estamos hablando de mucho tiempo en realidad. Y esto lo podemos dividir en alta edad media y baja edad media. Llegar a este periodo de tiempo implica hablar de antecedentes importantes en la historia. Número uno es la legalización del cristianismo mediante el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Esto lo establece Constantino el Grande. Posteriormente a eso tenemos el traslado de la capital del Imperio de Roma en el año 330 después de Cristo a Bizancio. También tenemos otro antecedente importante que es la separación que establece Teodosio el Grande a finales del siglo IV y divide el imperio en dos grandes polos, el imperio oriental y el imperio bizantino. En la presente imagen podemos observar esa división. Aquí tenemos Roma, la cuna del imperio romano. Por supuesto conquistó gran parte o toda Europa, digamos una buena parte de Europa, una buena parte o segmento de África y un segmento de Asia. Sin embargo, la capital, bajo la división que establece Teodosio, se traslada a este punto. ¿Y por qué era de vital importancia? Porque este punto era la entrada del comercio y de todo lo que ello implicaba, incluyendo los aspectos culturales, hacia un continente que todos conocemos que se llama Asia. Entonces, eso es algo muy importante al establecer el traslado de la capital de Roma a la antigua Bizancio. Se establece un puente, un nexo cultural y comercial, que era lo que los romanos pretendían en ese momento dominar. Aquí podemos también observar la división que se establece de ambos imperios. Estamos hablando del imperio carolingio y el imperio bizantino, y algunos hitos importantes que puedan ustedes observar con mayor detenimiento dentro de la presentación, pero básicamente tenían una estrategia de comercio y de control y de expansión del imperio romano. Esta presentación, debo hacer un paréntesis, está pensada para estudiantes universitarios, por eso van a encontrar algunos principios, en este caso principios socioeconómicos, de los cuales pues no corresponde al desarrollo de nuestra clase, por lo tanto no los estaremos desarrollando dentro de la misma. La estructura social es de vital importancia comprenderla. En ello tenemos algunas divisiones importantes. Por un lado tenemos la vida del castillo, que tendría que o corresponde a los personajes de la nobleza, aquellos individuos que se les extendía títulos nobiliarios y estos también podrían heredarlos. Estamos hablando de los caballeros, de los condes, de los marqueses, de los duques y obviamente hasta llegar al rey. Y por otro lado, tenemos la vida del clero, lo que corresponde a la iglesia. En ello podemos encontrar a los frailes, a los monjas, a los obispos, y al final, por supuesto, de esta edad, pues corresponde hablar o correspondería hablar también de los papas.
Más abajo también en esa línea vamos a encontrar, por supuesto, a los campesinos, que eran aquellas personas que estaban ajenas a su tierra, los siervos de la gleba, los pastores, los sirvientes o los leñadores y los propietarios, si es que lo sabía. Y quiero hacer un paréntesis, en realidad la propiedad pertenecía al rey. También estaba otro sector social, que tampoco es que eran grandes privilegios los que tenían, que eran los burgueses. Estamos hablando de los criados, de los artesanos, de los estudiantes en muy baja cantidad. De hecho, se conoce que también habían reyes que ni siquiera tenían un índice de escolaridad superior, es más, no podían ni leer, eran no letrados. También teníamos en ese sector de los no privilegiados o de los burgueses a los banqueros y a los comerciantes en pequeña escala, no como lo conocemos hoy en día. Ahora sí, aspectos que a nosotros particularmente nos interesan dentro de la clase de Historia del Arte es estudiar los movimientos más importantes en este vasto periodo de tiempo. Debo aclarar que en la presente exposición vamos a dejar de lado aquellos que son periodos de transición entre uno y otro, porque no constituyen un elemento tan importante dentro de la clase. Si bien es cierto, aportan algo, pero lo podemos resumir en algunos de los movimientos que son más trascendentales para la Edad Media. Hablamos del paleocristianismo. Recordemos, paleos es una palabra que proviene del griego y paleo significa antiguo, al igual que lo encontramos también en aquella figura de nuestro primer tema cuando hablamos del el paleolítico, que era la piedra antigua. En este caso estamos hablando del cristianismo antiguo. Ojo con esto porque estamos hablando de un periodo de transición que se establece con la crucifixión de Jesucristo, hablando específicamente por los romanos, y esto marca la entrada y la estandarización de una nueva hegemonía dentro de todo este largo periodo de tiempo. También vamos a hablar del arte bizantino. Estamos hablando del arte que se desarrolla en la antigua Bizancio o en la antigua Constantinopla. Hablamos del arte islámico, que vamos a ver también algunos aspectos importantes dentro de esta cultura que tanto aporte le hizo también a las artes. El arte visigodo, el arte románico y finalmente el arte gótico. Partimos entonces del paleocristianismo y sus características. En primer lugar, es importante que nosotros entendamos que el Edicto de Milán es una especie de ley que se establece en la que el movimiento del cristianismo prácticamente se legaliza. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque si bien nosotros recordamos que fueron los romanos los que crucifican a Jesucristo, es importante e interesante que después los mismos romanos terminan legalizando el cristianismo. Bajo la figura del Edicto de Milán no podríamos entonces hablar nosotros de este movimiento artístico, aunque sus inicios comienzan antes del Edicto de Milán. Como tal lo mencionamos aquí en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque antes era un movimiento, o los cristianos se convirtieron en un centro de atención o un centro de desestabilización del imperio en ese momento, lo cual implicaba que si se reunían lo tenían que hacer dentro de la clandestinidad. De todos es conocido que los cristianos eran perseguidos, eran crucificados y al final los utilizaban como espectáculo dentro del Coliseo romano. Algunas características de la arquitectura paleocristiana. Bueno, aquí surgen algunos elementos bastante importantes que persisten en algunos casos hoy en día. En primer lugar, surge la figura del cementerio como tal, la figura de poder sepultar a los seres queridos, y surge la necesidad de establecer sitios específicos y estos se llaman cementerios o también catacumbas porque eran bajo tierra. Aquí establece que las catacumbas pues poseían ciertos nichos funerarios o se establecían como galerías que eran pequeñas habitaciones, y esas especies de galerías también se les conocía bajo la figura o el nombre de arcosolio o cripta. Es un nombre muy popular hoy en día.
A finales del siglo III después de Cristo también es importante destacar que se construye junto a la entrada de los cementerios una especie de leyenda en la parte superior que se llamaba martiria o memoria, que es una especie de templo derivado de los mausoleos romanos. Entonces eso es algo importante que también, de lo cual se apropia el arte paleocristiano y lo termina desarrollando también en otras características a nivel de arquitectura. Surge la basílica, y esta consta de 3 áreas específicas: el área pública, el área semipública y el área privada, que solamente era reservado para aquellas personas que tenían un alto nivel o jerarquía dentro de la iglesia. Estamos hablando de los presbíteros. También, bueno, no lo habíamos mencionado, surge el títulos, que es el lugar de la reunión de los cristianos. Recordemos que antes lo hacían en la clandestinidad y ahora ya no. En este caso, pues aparece una vista de planta, una vista aérea dentro del espacio. No nos vamos a detener mucho en este aspecto porque no es de carácter necesario. Sin embargo, lo anterior sí. En este aspecto sí me voy a detener. ¿Por qué? Porque hablábamos de nichos funerarios o una especie de galerías. Entonces, eso es lo que encontramos acá. Estos son los primeros cementerios. Y cualquiera podría decir, bueno, mister, pero ¿y esto qué tiene de artístico? Bueno, quizás no es que tenga algo muy artístico. Sin embargo, ahí se desarrollaron algunas manifestaciones artísticas que van a ser interesantes para el mundo después. Y lo vamos a entender cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de pintura paleocristiana. Bien, entonces estos nichos funerarios fueron los primeros cementerios. En algunos de ellos, en la parte superior, yo había dicho que se establecía una especie de leyenda. También se le conocía como el arcosóleo, la martiria, y hablamos también de que en estos elementos se comenzó a decorar, y por ahí va a comenzar a surgir el arte paleocristiano o el arte del cristianismo antiguo. Como vemos aquí, sí ya tenemos una tumba un poco más elaborada, en donde es interesante ver el arcosóleo y que comenzamos a observar algún tipo de manifestación artística. Hablamos específicamente de pintura porque surge la necesidad de decorar este tipo de espacios. Cualquier parecido, por ejemplo, con alguna especie de basílica o de iglesia de porte católico, pues no es ninguna coincidencia. Esto es herencia y es sumamente antiguo, procede de ahí. Entonces, cuando el nicho se presenta con una estructura semicircular, a eso se le llama arco sóleo. Vemos aquí en otra imagen, este es uno de los más famosos. Por supuesto, esto que nosotros observamos aquí de ladrillo no corresponde a la época, pero sí vemos la decoración de algunos elementos geométricos y algunos elementos de personas. Estos elementos se llaman antropomorfos porque son personas. Y el más famoso, por ejemplo, es la tumba de Santa Domitila, que es esta que nosotros tenemos aquí. Vemos la gama de colores, son gama de colores terracotas, no es nada muy avanzado y es un tipo de pintura, digamos, incipiente. Todavía no había la profesionalización que tenemos hoy en día, pero sí surgió la necesidad de decorar estos elementos de carácter funerario. Estas son las primeras iglesias. Estamos hablando de algo, hay un elemento importante que sí voy a rescatar dentro de esta presentación, y es que surge el transepto. El transepto era una especie de elemento que rompía la verticalidad de el edificio, y ese transepto con el tiempo se convirtió en una cruz, que es lo que nosotros consideramos y conocemos ahora como las iglesias católicas. Tienen formas, si las vemos y las observamos desde arriba, tienen una forma de cruz, y esto comenzó por la ubicación de un elemento que se llama transepto. Eso es importante. También aquí nosotros vamos a encontrar una área que era de carácter pública, también vamos a encontrar dentro de este elemento una área privada, y vamos a encontrar también una área
que era destinada solamente para las personas que tenían alta jerarquía dentro de la iglesia. Esto no es nada más que una especie de casa patricia de los romanos, pero adaptada al servicio de la nueva religión del imperio, que era el cristianismo. Bien, otro elemento importante dentro de estas manifestaciones artísticas, y creo que se va a mantener una constante a lo largo de todos estos siglos, es que la manifestación artística más importante de la Edad Media va a ser la arquitectura. ¿Por qué? Porque ahí es donde se aglutinan o coinciden todas las otras manifestaciones artísticas. ¿En qué sentido? Que ahí voy a encontrar pintura, que ahí voy a encontrar escultura, que ahí voy a encontrar orfebrería, que ahí voy a encontrar miniatura, ahí voy a encontrar cerámica, ahí voy a encontrar todas esas manifestaciones artísticas. Entonces es un elemento importante y es una constante que comienza desde el arte paleocristiano y no es ajena a todos los otros movimientos artísticos. Es más, sigue en adelante después de que finaliza la Edad Media y comenzamos con la Edad Moderna. Aún persiste esa característica en el modernismo. Un elemento importante dentro de estas casas patricias es que para solventar el problema de la iluminación se colocaban en la parte superior enormes ventanales y a estos tres espacios que coincidían se les llamaban naves. Ahora vamos a hablar un poco de las características de la pintura paleocristiana. El desarrollo de la pintura mural como una derivación del mosaico romano era importante, yo lo mencionaba anteriormente, la incorporación en los arcos óleos de pintura mural. ¿Por qué pintura mural? Porque se pintaba sobre muros, a diferencia del mosaico, que sí estaba impuesto dentro de los muros, eran pequeños fragmentos cerámicos. En este caso no eran pequeños fragmentos cerámicos, sino que eran pinturas incorporadas dentro del muro de la pared. Por eso se le llama como pintura mural. También se desarrolla algo importante, jóvenes, que es la iconografía o los símbolos, tal como los manejamos en la actualidad, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las aplicaciones web o con las interfaces de ciertos programas. Ahí nosotros vamos a encontrar iconos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los iconos. Siempre menciono esto, la mítica figura del pececito, que a veces nosotros vemos como stickers pegados en los carros o en algunos vidrios, tiene que ver con un elemento que es sumamente antiguo, y estamos hablando de el pez como símbolo de Cristo. También hay otro elemento importante, la paloma como ave y el pavo real como símbolo del alma. Esos son elementos que proceden del arte paleocristiano. Ahí se estandariza y es muy común observar estos elementos en la pintura paleocristiana. El crismón también era una especie de código romano, con letras romanas más bien, que corresponden. Usualmente se incorporaba la L y la X, que corresponden al Jesus Christus en griego, y estos estaban dispuestos dentro de un círculo. Vamos entonces a ver como una especie de estandarte, o vamos a ver como una especie de logotipo en el cual se destacaban estos elementos. También vamos a encontrar una famosa figura representativa, casi un icono, y es el icono de un pastor en representación de Cristo y unos corderos, o incluso el pasaje este del cordero, del pastor cuando va a recuperar a una de sus ovejas y se la sube sobre sus hombros. Entonces eso va a ser algo muy común. Y otro elemento importante es que se rescata dentro del paleocristianismo la temática del Antiguo Testamento. Esto no solamente vamos a encontrarlo dentro de la pintura paleocristiana. Ojo con esto, yo mencioné que casi toda la Edad Media tiene que ver con una figura central, y es la figura de Cristo. Aunque fueron los romanos los que lo crucificaron, después dieron la razón y convirtieron bajo el edicto de Milán y convirtieron a la religión cristiana en la religión del imperio. En la presente imagen, pues nosotros podemos ver lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Vemos una simbología que corresponde a un crismón, y por aquí vemos algunos elementos interesantes. Aquí está
el alfa y aquí está el omega. Estamos hablando de letras que tienen que ver con el griego, y vamos a ver la incorporación de la X, y todo esto tiene que ver, todo este círculo tiene que ver con elementos de escritura griega. Recordemos que también en este segmento se hablaban de diversos idiomas, y uno de ellos era los griegos, más hay una porción de la Biblia que también tiene que ver con el griego. El círculo como referencia al solar asociado a Jesucristo, y encontramos estos elementos. Cada uno de ellos tiene un nivel de simbología importante. En esta imagen también podemos encontrar la famosa figura del pez, a lo que yo me refería en imágenes anteriores, que tiene que ver con Jesús, Christus Deus, Jos, Soter, esto significa, y como lo pueden leer ahí arriba, Jesús ungido de Dios, Hijo Salvador. Estas imágenes van a aparecer en las criptas, van a aparecer en algunos murales, y es más, ha sido tanto el impacto de esto que todavía, por ejemplo, en algunos automóviles en la actualidad nosotros vemos este tipo de imágenes, aunque no tienen incrustado esta leyenda que corresponde al griego, pero sí como un icono lo podemos interpretar como la figura de Jesucristo. Vemos aquí el pastor todavía, la imagen en este caso no el pastor, pero sí del cordero. Y el cordero también se le conoce a Jesucristo como el Cordero de Dios. Y vemos una cruz y vemos una paloma. También es importante reconocer que el símbolo de la paloma tiene que ver con la espiritualidad, y en este caso como el Espíritu Santo. También aparece en algunos elementos, y si observamos tiene mucho parecido a las pinturas romanas y griegas, pero también hablamos de algunos elementos importantes, el pavo real como símbolo de la resurrección, y en este caso a nivel de pintura, una pintura con colores bastante planos, con muy pocos contrastes, sin ningún tipo de fondos, con un escaso volumen. Y también lo encontramos nosotros acá, y aquí hay un elemento interesante, aparece una ánfora y aparecen unos viñedos, y nosotros sabemos que esto corresponde también a la unción del Espíritu Santo. Y ojo, por aquí también hablamos de resurrección, porque aparece también el pavo real. Para los que hemos escudriñado las escrituras, sabemos que pues esto corresponde a una parábola que tiene que ver con el vino. Entonces es algo importante que también podemos destacar dentro de la pintura y dentro de la escultura, en este caso un relieve que tiene que ver con Jesucristo indirectamente y con el Espíritu. De igual forma, también surge la necesidad, como lo habíamos hablado anteriormente, de la inhumación de los cuerpos. Estamos hablando de sepultarlos. Entonces así es como surgen estos sarcófagos, que no son nuevos para el mundo del arte, no son nuevos. Ya los egipcios los tenían y algunas otras culturas también. Pero sí es algo interesante que se comienzan a tallar con algunos relieves, con pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y se incorporan estas figuras de las que ya habíamos hablado con anterioridad, y este arco de medio punto que también es herencia de la cultura romana, del que ya habíamos hablado con anterioridad también. Ahora, el arte paleocristiano llegó a un punto en el que deja de tener esa raíz. ¿Por qué deja de tener esa raíz? Porque ya se había legalizado. Entonces, si ya se legalizó, ya no hay necesidad de estar en la clandestinidad, ya no hay necesidad de estar en lo oculto. Y es así entonces como surge, después de que toda esta gente pasó toda esa serie de vicisitudes, surge el arte bizantino como tal, ya como diríamos popularmente, con todas las de la ley. ¿Por qué? Porque ya había sido legalizado. Es decir, ahora sí podíamos hablar abiertamente de la figura de Cristo, y ahora sí podíamos evangelizar abiertamente la figura de Cristo a través del arte y de diferentes medios. ¿Por qué en la Edad Media es importante el arte? Porque se pretende y se evangeliza a través del arte. Recordemos que aunque existía la escritura, la gente, el índice de escolaridad era demasiado pobre.
Eso implicaba que aunque usted repartiera una Biblia, que aunque usted le explicara algo, tendría, si era a nivel escrito, esta gente no iba a poder tener la oportunidad de discernir lo que estaba ahí, simplemente porque no eran personas letradas, no podían leer. Entonces el índice de alfabetismo ahí era bastante considerable. Ah, Aquí hay unos elementos interesantes a destacar. El uso de la planta centrada, es decir, antes con los romanos era una cuestión espectacularmente enorme, ahora se centra. ¿Por qué? Porque el material comienza a escasear. Pero aquí se desarrolla un invento que, ojo, eso es una característica de la arquitectura bizantina, el empleo de cúpulas. Antes de este periodo no existían esas especies de domos que nosotros podemos ver en las iglesias hoy en día, o ese tipo de domo que por ejemplo nosotros podríamos ver en el capitel. Eso no existía. Esa invención es producto del arte bizantino. Y esto tiene que ver con el símbolo de la perfección divina. Es lo que se consolida en la parte superior, es como la cabeza. Los romanos no lo lograron desarrollar a plenitud, pero sí es bien interesante cómo lo desarrollan desde la perspectiva del arte bizantino. También vamos a encontrar el empleo de columnas con capiteles en forma de pirámide truncada. ¿Qué es una pirámide truncada? Pues sería esto, solamente que la parte de la cúspide es plana. El empleo de pechinas y el uso del tambor. El uso del tambor es esa parte que va, creo que el mejor ejemplo, y siempre lo he dado, es si nosotros nos ubicamos en el Capitolio en Washington, vamos a darnos cuenta que hay una serie de columnas en la primera parte y después hay otra serie de columnas y después va la cúpula. Esa serie de columnas tienen el nombre de tambor, y las pechinas son unos elementos sustentantes, así se llaman, que van a soportar todo el peso de la cúpula. También vamos a encontrar la incorporación, ojo con esto, que es otra característica importante porque viene del arte romano, la vamos a encontrar, y son los arcos de medio punto, y estos persisten todavía. Esto tiene que ver con el empleo de elementos importantes porque distribuyen el peso de manera equitativa y hacen que los edificios, aunque sean más pequeños, ganen altura. Y es un elemento importante dentro de la cosmovisión o de los índices de religiosidad. ¿Por qué? Porque se pretendía llegar a lo más alto para encontrar a Dios. También vamos a encontrar el uso de la piedra porosa y el ladrillo que posteriormente es recubierto con mármol. Esto posibilita que los elementos que van a sostener todo el peso no sostengan tanto. ¿Por qué? Porque es más poroso y eso le aporta cierto índice, le aporta a los elementos que van a sostener peso un elemento más ligero, menos voluptuoso, o menos denso, creo que sería la palabra. Aunque posteriormente los recubren con mármol para darle la suntuosidad y hacer que se vean mucho más vistosos. Estos elementos sustentantes, y hablo de las columnas, por ejemplo, de las pechinas, son estructurales, es decir, no solamente sirven para decorar, sino que sirven para sostener todo el edificio. Recordemos que aunque la escasez del material hizo que se centrara todo en una sola planta, pero esta gente incorporó algunos elementos y ganó altura, culminando con la cúpula. La suntuosidad interior, tenemos la característica número 8, es un contraste con la pobreza del material. Y eso es lo que yo hablaba anteriormente. Aunque los elementos de la piedra porosa, el ladrillo, tendrían un sentido para darle mayor amplitud y poder hacer más voluptuoso o más importante el edificio, los elementos no eran de la mejor calidad, digamos, de esta manera. ¿Cómo lo hacían o qué hacían para sobrellevar esa deficiencia? Lo recubrían con mármol y hacían que el edificio fuese vistoso. En la presente imagen pues podemos ver una imagen de una planta centralizada, es decir, el elemento que antes en la casa patricia era más rectangular, ahora es completamente más angosto, más pequeño, más estrecho, pero
ganan altura, y eso es un elemento importante dentro de la arquitectura bizantina. Aquí lo vemos desde la parte superior, básicamente casi que se elimina el transepto, no es algo que aparezca dentro de este tipo de edificaciones porque se unifica todo. Bien, entonces estamos frente a una de las obras de arte bizantino más importantes que nosotros podemos observar. Uh, esta manifestación artística es la Hagia Sofía, en la actualidad es una mezquita. No surgió como una mezquita. Si nosotros encontramos algunos elementos pues importantes, vamos a darnos cuenta que están los arcos de medio punto. Estos elementos que ustedes ven acá en esta forma irregular son los elementos sustentantes que permiten soportar el tambor, que son todos estos arcos que están aquí en la parte superior. Para que nosotros tengamos una idea de lo que les mencioné anteriormente, el arte bizantino, que tenía esa escasez y esa pobreza, lo que pretendía era ganar altura. Y creo que aquí se puede poner en evidencia, pues vemos algunas personas caminando y podemos ver la magnitud de esta enorme basílica, o de este enorme edificio de porte bizantino. Vemos la incorporación de las cúpulas en este sentido, la incorporación de las columnas laterales, lo cual permite también ganar altura. Vemos los arcos de medio punto y vemos también otra serie de columnas, y todo esto que nosotros encontramos por acá se le llama nave. Esta es la Hagia Sofía o Santa Sofía, esta es la parte interior, y fue construida por Isidoro y Antemio en el siglo VI. Esta zona también está ubicada en un lugar que es bastante susceptible a terremotos y de algún tipo de sismos, y podemos observar que aunque persistía esta característica de la pobreza del material por incorporar estos elementos como ladrillo y roca porosa, podemos ver de que sí ha resistido, y es una iglesia bastante, bueno, en este caso una mezquita bastante famosa ahora para los musulmanes. Si alguien tiene la oportunidad de viajar ahí, pues es importante. Incluso en el caso de las damas y los caballeros tienen que ponerse una burka para poder accesar. No es un lugar sumamente abierto, y es uno de los más visitados en el mundo occidental. Aquí tenemos otra visualización, en este caso pues estaba en una restauración, y podemos ver algunos elementos que tienen que ver con el arte islámico. Ya nos vamos a dar cuenta por qué razón, pero cosas interesantes aquí a rescatar. Toda esta enorme pared que nosotros encontramos acá se llama pechinas. Esta es parte de un transepto, encontramos las columnas. ¿Cuáles son los elementos más interesantes aquí? La incorporación de los arcos de medio punto, las enormes ventanales para darle ligereza a la estructura y aportar luminosidad, y la incorporación de columnas. Eso es importante, y las columnas tenían esa forma de pirámide truncada. La pintura bizantina es otro elemento importante que se va a adherir a lo que nosotros ya llamamos como una característica singular dentro de toda la Edad Media. Estamos hablando de la arquitectura, es decir, todas las características van a coincidir aquí, y la pintura no es ajena a ello. Una de las características más importantes es la carencia de la perspectiva, es decir, no tenían figura de fondo, tal como lo vemos nosotros también incorporado en el arte paleocristiano. No existía perspectiva, no existía un fondo. Sí existía un elemento que es bien curioso, que también encontramos dentro del arte egipcio, es la perspectiva jerárquica, es decir, entre más grande era la persona y más pequeña la que le precedía, significa que ahí había
un símbolo de jerarquía. La persona que tenía o incorporaba más elementos o tenía más volumen o era más grande es porque era más grande en la vida real, era más poderoso, ostentaba cierto poder o cierta jerarquía a nivel social. Pero en este caso nosotros vamos a dar cuenta que eso está ligado también a la religión. Otro elemento importante que en la pintura bizantina es que no era tan necesaria la representación, sino la descripción abstracta e interior del ser. Es decir, lo que yo quiero representar no me interesaba tan cual podría serme o verme yo de fiel en la pintura, eso era lo de menos. Las composiciones tienden a ser asimétricas, es decir, si lo que tenía en este costado tendría que, por evidencia, corresponderse al otro costado. Eso no lo vamos a encontrar dentro de la pintura bizantina. Eh, También hay una reducción del paisaje, también es una característica bien curiosa y bien importante porque comienza a desaparecer el fondo. Estos fondos casi desaparecen a lo largo de la Edad Media y vienen a retomarse, por ejemplo, en el arte del Renacimiento. La exaltación de los rasgos faciales, existe mucha desproporción y esta desproporción también tenía que ver con ese sentido de espiritualidad o de vida intensa que tenían estas personas. ¿Desproporción en qué sentido? Acordémonos que en este punto no existía la medicina como tal, es decir, los artistas no estudiaban el cuerpo humano. Sin embargo, es bien curioso, hay una amplitud de los rasgos faciales, sobre todo una amplitud en algunos casos de los ojos, porque de todos nosotros es conocido que la interlocución o lo que convence muchas veces es la mirada, y lo penetrante de la mirada en el arte es importante, sobre todo en la pintura y en la escultura. Como lo había dicho anteriormente, pues los fondos se suprimen y los colores de las pinturas tienden a ser brillantes. Tampoco hacen honor a la realidad, como lo mencioné anteriormente, corresponde a esa visión abstracta de la realidad y no representarle cómo realmente son los individuos. Y se abandona el canon clásico que nos habían heredado los griegos, la proporción de 8 cabezas hacia abajo, 8 cabezas y media en el canon legendario, la medida de los ojos, la medida de la nariz, la proporción, la medida de las manos, todo esto va a desaparecer y se abandona el canon clásico y se estiliza la forma, es decir, se hace lo más simple posible. En el ábside también se representa la figura de Cristo, estamos hablando de la parte superior o en la parte superior de las cúpulas. Los santos también son representados abajo de Cristo, representando lo que yo mencionaba, la jerarquía, la perspectiva la perspectiva jerárquica, es decir, Jesucristo era el más grande y abajo estaban los santos o los 12 discípulos. La utilización de tablas también, empleando un elemento que se llama la minilla de oro, porque todavía existe plata para el sentido de dar divinidad. Por ejemplo, se ponía en la parte de atrás estos elementos brillantes que hacían contrastar el fondo y le daban cierto ornamento y cierta, digamos, calidad o cierta espiritualidad a esas figuras, el empleo de las mandorlas, que lo vamos a ver posteriormente. Los íconos milagrosos aumentaban los ingresos de los monasterios y su autoridad por un elemento importante, porque convencían de pecado. Esa era la intención, como lo mencioné anteriormente, de todo el arte dentro de la Edad Media. Vamos a ver el uso de teselas y la crisis iconoclasta, es decir, la prohibición de culto de imágenes. No de imágenes que tenían que ver con lo profano. Sin embargo, las imágenes en especial de las figuras católicas sí estaban avaladas por. En este caso, pues vamos a ver, estamos frente a un retrato, digamos, de Justiniano, uno de los emperadores, casi haciéndose pasar por Cristo. Vamos a ver el antinaturalismo, en realidad esta figura no es natural, no tiene la proporción correcta, los ojos son demasiado grandes y son almendrados. Esto tiene que ver apela al sentido de la vista y apela al sentido de que tiene una mirada penetrante.
Sin embargo, vamos a darnos cuenta que había una gran ignorancia de la, de la anatomía humana. Eran hieráticos, es decir, estaban así, no se movían, no, era casi como la pintura de los griegos. La exaltación de los colores brillantes con colores oscuros apelaba al alto contraste, es otra característica importante. Y hay un elemento que sí necesito rescatar. Si nosotros observamos, aparecen como unas pequeñas piedritas aquí dentro de la imagen. Esas pequeñas piedritas se llamaban teselas. Y las teselas, ojo con esto, es una herencia de los griegos y es una herencia específicamente de los romanos, cuando cortaban esos pedacitos de cerámica y establecían esos mosaicos. Encontramos también estos elementos dorados que en muchas de las condiciones pues tenía que ver con la minía de oro o la minía de plata. Esos son algunos elementos importantes dentro de la pintura bizantina. Y uno último, no menos importante, es que casi siempre establecían un contorno en la figura. Esto quitaba el sentido de volumen o de profundidad dentro de la imagen. También vamos a encontrar un elemento bien común que es la isocefalia, es la incorporación de una cabeza bastante grande y un cuerpo un tanto desproporcionado, y la estilización, es decir, las figuras se hacen más angostas y parecen ser más alargadas. Sí hay ciertos ritmos, sí hay cierta armonía, porque podemos ver líneas oblicuas aquí dentro de los ropajes, por eso lo destaco por ahí. También la suntuosidad o el lujo, que creo que es lo que en alguna medida también querían avalar ellos al incorporar estas imágenes doradas o plateadas. Pero eso también apela a colores irreales. En realidad, pues la gente no se viste de esa manera. Volvemos también a la parte del fondo. Encontramos un fondo carente de perspectivas, un fondo plano. Los contornos también están marcados. Hay elementos que se repiten una y otra vez, y también vamos a encontrar la carencia de volumen y la carencia de claroscuro, es decir, la imagen casi está plana, no tiene ni profundidad, no tiene el paso de la sombra hacia la luz, que es lo que nosotros estudiamos en séptimo grado con el claroscuro, de lo más oscuro a lo más claro. Eso casi no está evidenciado en esta imagen, como lo podemos observar. Eh, y hay elementos también interesantes, que es la incorporación de las manos, pero las manos son desproporcionadas, es decir, son bien largas. Aquí lo vemos sobre uno de los ábsides, que es esta parte superior. Vemos una jerarquía. En la zona central está el Cristo, y flanqueado están por algunos ángeles. Esto es una composición muy recurrente dentro de la pintura bizantina, porque el elemento fundamental, por supuesto, es la figura de Cristo, al igual que lo hemos venido repitiendo a lo largo de toda la Edad Media. También habíamos hablado de la incorporación de vírgenes y de elementos con madera y la minía de oro. Vemos las manos y hieráticas. El hieratismo apela a que es bien rígido, aunque aquí quisieron representar ritmo, pero aún así la imagen se ve bastante irreal. Pero no apela a lo figurativo, sino que apela al sentido interior de la Virgen en ese caso y de el niño Jesús. Eso es lo más importante. Vemos la incorporación de la cruz como la crisis iconoclasta. Significa que la iglesia en algún momento dijo, ok, ya no vamos a poner imágenes, sino que ahora vamos a incorporar iconos. Y estos iconos es, por ejemplo, la famosa figura de la cruz, que para todos es conocida, y a esto es lo que se le llamó como la crisis iconoclasta del 726 al 843 de nuestra era. Es decir, que se prohibió la incorporación en los templos, en las iglesias, esto, y se decoraron con vegetaciones de con vegetaciones, con imágenes de pájaros, y se sustituyó la figura del Cristo Redentor, del pastor, del Cordero, se sustituyó por una cruz.
Pero esa crisis fue un elemento, no significa que no existían. Aquí podemos observar la figura de Justiniano, nuevamente, ya la habíamos analizado a nivel de retrato. Sin embargo, nosotros observamos que hay más individuos y él aparece en la zona central. Vamos a ver si existe un elemento simétrico. 1, 2, 3, 4, 5. Hay como 6 personas. 1, 2, 3, 4. Falta. Entonces vamos a darnos cuenta de que no hacían honor a eso. Sin embargo, vemos las figuras hieráticas. Vemos todavía ese frontalismo, lo vemos bastante rígido, lo vemos bastante irreal, si podría decirse de esa manera. Y en uno de los elementos se rescata el ejército y en otro elemento la iglesia. Es bien curioso porque aquí nosotros vemos el estado social en el que vivían, por ejemplo, estos emperadores o los reyes. Bien, ahora vamos a hablar del arte islámico. Ya hemos hablado del arte paleocristiano, que es un movimiento bastante incipiente dentro de la historia del arte en la Edad Media. El arte bizantino, que sí realmente tuvo un empuje bastante significativo e importante dentro del arte en la Edad Media. Y ahora vamos a hablar del arte islámico. Para entender el arte islámico es importante comprender algunos elementos de la cosmovisión de ellos, y tienen algunos que hemos destacado aquí, que es la profesión de la fe, la oración ritual, el hecho de dar limosna, el ayuno del mes del Ramadán, que es bastante famoso, y al igual que el último, que es la peregrinación a la Meca. No me voy a detener en estos aspectos culturales porque no es porque en este caso no es lo importante. Pero sí vamos a darnos cuenta de que tras la huida de Mahoma de Medina a la Meca, lo que se conoce como la Égira en el 622 es un elemento bastante importante, porque aquí es donde se comienza a difundir por diferentes regiones de todo esto que vamos a denominar nosotros casi imperio bizantino. Se comienza a expandir el Islam. Y como se comienza a expandir el Islam, encontramos dentro del Islam, o más bien el Islam encuentra que se expandió y hay elementos ahí de los cuales puede hacer uso. ¿Y de qué va a hacer uso? Por ejemplo, de las iglesias que ya existían. Por ejemplo, la Hagia Sofía, como yo lo mencioné anteriormente. El Hagia Sofía no fue diseñado como una mezquita, fue diseñado como un templo cristiano. Y cuando esta expansión del Islam se vio afectada, o más bien el imperio bizantino se vio en alguna medida afectada, pues los musulmanes se apropiaron de ello y lo cambiaron. Entonces vamos a darnos cuenta de que aquí la pobreza del material es otra constante. ¿Pero por qué? Porque ellos ya encontraron material, lo que hicieron fue decorarlo nada más. También reutilizaron obras procedentes del arte islámico. Es decir, me llevo esto, lo pongo allá y de esa manera decoro. Se le da en realidad mayor énfasis a la ornamentación, no importa tanto el edificio, no importa tanto la estructura, y por supuesto que no va a importar tanto si existía, aunque si hay edificaciones que ellos hacen. Vamos a, esta sí es una característica especialmente fundamental. El empleo de los arcos para los romanos era arco de medio punto, es decir, la mitad de un círculo. El empleo de los arcos de herradura es propio y característico del arte islámico, los entrecruzados, el mocárabe o lanceolado. Y las cúpulas ya no son redondas, sino que son como en forma de pináculo. Dicho sea de paso, también emplean pináculos y son elementos mucho más livianos. El ejemplo más famoso de esto podría ser el Taj Mahal. La cúpula no es redonda, sino que termina en una puntita en la parte superior y está flanqueada por 4 pináculos gigantes. Las demás manifestaciones plásticas están al servicio de la ornamentación. ¿Qué significa esto? Que lo más importante es la arquitectura y no hacerse uso de imágenes. Para el arte islámico no es importante esto, ni para la iglesia ni para la religión musulmana es importante hacerse imágenes. Por eso no vamos a encontrar imágenes dentro de las mezquitas, ni dentro de los mausoleos, ni dentro de los palacios.
Aquí encontramos una imagen panorámica de la Hagia Sofía. Lo que hicieron ellos solamente fue decorar con los elementos que ellos ya tenían. Vemos otra imagen de la Hagia Sofía ya restaurada. Es un edificio impresionante en realidad. Vean la proporción de las personas. Estamos hablando de un edificio enorme. Bien, y aquí nosotros encontramos una edificación que sí tiene que ver netamente con arte islámico. Aunque hay incorporación de elementos de orden griego aquí, lo que quiero destacar es este tipo de arcos de porte lanceolado. Cada vez que nosotros encontremos esto, estamos hablando de arcos lanceolados y son característicos del arte islámico, es decir, de los musulmanes. Lo mismo, y como mencionaba anteriormente, lo importante para el Islam es la ornamentación, y por ornamentación entiéndase por decoración. Lo mismo, la incorporación de decoración, y aquí vemos un arco que no es un arco de medio punto, sino que es un arco casi que termina en pináculo. Los lanceolados también son famosos los arcos de herradura. Aquí vemos la pobreza del material con ladrillos. Y esto que es un espectáculo en realidad es una visión panorámica de una mezquita, el arte de las vidrierías o de los vitrales, y vemos toda la ornamentación que ellos establecían. La ornamentación para que el ojo pase desapercibido de la cadencia o la calidad de los materiales. Vemos la escritura del Islam y toda la decoración que ellos hacen. Esto que ustedes están viendo acá es el Hagia Sofía. El Hagia Sofía no tenía la incorporación de estos pináculos que sí son parte del arte islámico. Una cúpula, la cúpula, estas serían las pechinas, por aquí estarían los tambores. Fíjense la variante de los arcos. Los arcos aportan mucho. Si yo quiero identificar un edificio, yo tengo que determinar qué tipo de columnas tiene y qué tipo de arcos usa. Un edificio que para ninguno de nosotros es novedad. Estamos hablando del Taj Mahal. Vemos la incorporación de los pináculos o estas torres, y vemos también el tipo de arco. Y encontramos la cúpula. El tambor sería esto que nosotros observamos acá. Entonces ahí se destacan los órdenes arquitectónicos que yo mencioné, la incorporación de los arcos, el tipo de columnas que utilizan y en este caso pues el tipo de cúpula. Se incorporaba también una pequeña fuente para destacar visualmente el edificio y que aparentemente fuese lo más grande posible. En realidad esto es una tumba. Bien, en este caso pues no nos vamos a detener con estos antecedentes porque no es parte de lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de la clase. Ahora vamos dentro del espacio de la arquitectura románica. Aquí hay un espacio, un detalle fundamental que no hay que ignorar, es que todo este periodo de la arquitectura románica lo que pretende es volcar la mirada a Roma y rescatar lo que significó Roma en algún momento. Entonces vamos a encontrar elementos sí ya de carácter importante, que es la incorporación de la piedra, incorporación en los elementos constructivos del arco de medio punto, de contrafuertes, de pilares. Vuelve a resurgir la planta basilical y la cruz latina. Para nosotros, no es porque seamos latinos, es que así se llama, pero para nosotros no es nada ajeno que nuestras basílicas y nuestras catedrales tienen esa forma de cruz y nosotros la vemos desde el cielo. Surge la bóveda de cañón y de arista, con alguna imagen lo vamos a tratar de explicar, y existe la necesidad de hacerse sentir dentro de todo el contexto de la Edad Media, haciendo edificaciones que sean longevas, es decir, que duren bastante tiempo. Se destacan las iglesias, se destacan las catedrales y se van a destacar los monasterios, en especial las catedrales. El empleo de las cúpulas vuelve a resurgir dentro de la perspectiva del arte romano, y el uso de contrafuertes. El uso de contrafuertes va a hacer que el edificio sea más grande, más ancho, ya no cuadrado, sino casi rectangular, pero también va a ganar altura.
Aquí estamos viendo la Catedral de Santiago de Compostela, que es una catedral, créanme lo que estoy hablando, una catedral exageradamente grande. Creo que por aquí hay una imagen que lo puede resumir. Vamos a hablar de la incorporación de muros contrafuertes, que son estos elementos que van a ayudar a que la carga se distribuya hacia tierra y no hacia los lados. Eso da la posibilidad de que el elemento que está arriba pueda sostenerse. Esos son elementos sustentantes. Eh, También estos vienen reforzados, que también es lo que mencionamos en la parte de atrás, en la imagen anterior, con contrafuertes o estribos, y las aristas se hace como un entramado en esas cosas que nosotros vamos a llamar bóvedas, que de las que les hablaba con la casa patricia, por ejemplo, de los romanos. Eso va a hacer que la nave sea mucho más grande y sea mucho más prolongada o longitudinalmente hablando más larga. Aquí lo vamos a entender mejor. Esta es, por ejemplo, esto es un segmento. Si dividimos uno de los edificios, nos vamos a dar cuenta que aquí están los muros contrafuertes, aquí están los hilares, encontramos el arco de medio punto, las columnas, y encontramos una nave lateral, la nave central y otra nave lateral, la incorporación de enormes ventanales, y volvemos a encontrar los muros contrafuertes, y en esta parte de aquí estaría la bóveda, que es una característica que, aunque no surge en Roma, la van a incorporar ellos. Esto es lo que mencionaba. Si lo vemos desde la parte superior, pues lo que nosotros vamos a encontrar es una cruz latina. Es bien interesante, por si no lo sabían, casi siempre lo menciono y los estudiantes no lo advierten. En la cabecera, es decir, del transepto hacia acá, nosotros vamos a encontrar algo que se llama la cabecera, y esta siempre va a apuntar al nacimiento de la luz, es decir, al nacimiento del sol. Nuestra Basílica de Suyapa está así, y la Catedral San Miguel Arcángel está de esa manera. Todas apuntan al sol y los pies apuntan al ocaso. Es un elemento importante. Siempre que lo menciono, los estudiantes se comienzan a sonreír y me dicen: ¿en serio, mister? Sí, es en serio. Siempre se estilaba, y nosotros obviamente alcanzamos algo de esto aquí en Honduras. Volvemos a ver la incorporación de las naves, la planta basilical, las cubiertas. En este caso tiene unas torres, que es herencia también de la casa patricia. Vamos a encontrar las girolas, el transepto, la bóveda de crucería, que ya tiene forma de cruz, los ábsides, que son esas como especies de iglesitas dentro de la misma iglesia, o los absidiolos, que serían estos, y las naves. Aquí lo podemos ver mejor. Estamos hablando de iglesias enormes. Esto lo logran con los muros contrafuertes, y encontramos también los arcos de medio punto. Esta iglesia que ustedes están viendo aquí, para que se hagan una idea, el tamaño de una persona por acá, aquí andan otras dos personas y otras dos personas. Esto es Santiago de Compostela, en España. Si ustedes se fijan, pues obviamente tiene un transepto, tiene la forma de la bóveda de crucería, aquí tiene la cúpula, tiene estas torres que son herencia de el Imperio Romano en las casas patricias. Es una iglesia sumamente enorme. Características de la pintura románica. Existe perspectiva jerárquica, hay una gama reducida de colores. No existe el volumen como tal, se apela a la geometría, el tema sigue siendo religioso, y ojo, aquí hay algún elemento de carácter profano y tiene que ver con algo importante. Es decir, los romanos también, dentro de su cosmovisión, no solamente no creían en Cristo, creían en otras deidades. El empleo de simetría va a ser algo importante, los contornos se remarcan, son gruesos, tiene que ver con que no existía el volumen. Y bueno, lo acabo de decir ahorita, no existía el volumen, por lo tanto, si no existía el volumen, los colores van a ser planos. Se incorpora una técnica importante, que es el temple o los murales al fresco, y la mayoría de la gama de colores tendía a hacerse a los tonos cálidos dentro de la
paleta de colores o el círculo cromático. Aquí lo podemos ver. Aquí sí se apela a la simetría, es decir, el ojo tendría la misma forma, la ceja tendría la misma forma, el cabello, si aquí quedó en esta especie de óvalo, pues en el otro, en el segmento izquierdo y en el segmento derecho va a ser exactamente lo mismo. Entonces eso es algo importante. El canon, la perspectiva no existe y el canon prácticamente se pierde aquí, es decir, el cuerpo de este Cristo es exageradamente grande, las manos son exageradamente grandes y los pies son muy pequeños, es decir, no existe el uso de la anatomía artística como si la vamos a entender en el modernismo, hablando del Renacimiento. Lo del volumen, si aparece, lo remarcan, lo contornean bastante fuerte para acentuar. Los colores son completamente planos. Aquí no hay ningún tratamiento de color excesivo. Es decir, hay casi carencia del uso del color como tal. Recordemos que esto del uso del color y el descubrimiento de esta síntesis comienza en 1666. Estamos hablando de que esto ni siquiera estaba previsto. Algunas pinturas vienen a hacerse con elementos y marcos geométricos y por aquí es donde me quiero detener. Vemos algunos elementos que tienen que ver con la parte de la liturgia católica. Sin embargo, aquí aparecen dragones. Estos elementos son de carácter profano que no tienen nada que ver con lo que tenía que desarrollar la cristiandad en ese momento. Sin embargo, se fuerza la idea y el dragón de 7 cabezas es símbolo del pecado y del demonio, pero se convierte en un elemento casi de carácter profano, no muy propio a la idea de la religión que se venía manejando en los siglos anteriores. Eso es un elemento importante. Aparece la figura de la Virgen como algo que se va a venir a rescatar casi en todo. La pintura románica. Como mencioné anteriormente, pues el tratamiento de la anatomía artística prácticamente era inexistente. Lo podemos ver en evidencia aquí, hay una geometrización de la figura, carente de perspectiva, carente de volumen, los tonos son de una gama de colores cálidos y los colores son completamente planos, no hay profundidad, no hay volumen. Y aquí obviamente apela al pecado original de Adán y Eva, aquí aparece la serpiente y lo que de todos ya es conocido. Esta es una pintura al fresco superpuesta sobre una de las paredes. El tema se convierte en profano. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de un elemento, aquí ya no estamos hablando de Cristo, aquí aparece un personaje X en un episodio cotidiano de su vida. No estamos hablando de algo que tenga que ver con la cristiandad. Y entiéndase por profano todo aquello que no tiene que ver con la religión. Volvemos a otra imagen que sí tiene que ver con la cristiandad. Encontramos elementos de geometrización. Estas son pinturas sobre placas de madera, pies pequeños, el Cristo sentado, manos exageradamente grandes y simetría dentro del rostro. Colores a gamas cálidas y colores completamente planos. Volvemos a esto, se le comienza a llamar en el románico como tríptico, son 3 piezas. Y la figura fundamental es la imagen de la Virgen acá. Se rescatan las columnas y los arcos de medio puntos. Lo mismo acá, aparecen algunas imágenes que tienen que ver con el degollamiento de los inocentes, lo que conocemos como el día en el que se mandó a asesinar a los primogénitos para que Jesucristo no naciera. Y un pasaje de la Biblia para todos conocidos como la Santa Cena o la Última Cena. Elementos que quiero rescatar de aquí, la gama de colores es completamente cálida. En este caso sí vamos a hablar de escultura románica. Aquí comienza a aparecer de poco la escultura. Aparece la famosa imagen del Cristo Pantocrator. Hay una reciprocidad, es decir, los elementos arquitectónicos
los elementos escultóricos van a estar al servicio de la arquitectura. El marco, la adaptación del marco religioso, lo vamos a ver de ahí, de a poco. La tendencia al horror al vacío, también lo vamos a ver. El hieratismo, pues lo hemos venido encontrando a lo largo de la Edad Media. Y la escultura está mayormente adosada, significa que si esta es la pared, la escultura va a estar casi pegada, es decir, formando un alto relieve. La incorporación de la escultura también en capiteles, dinteles y tímpanos es importante y lo vamos a ver con imágenes. Bien, a esto nos referimos. Hablamos de altos relieves y de hieratismo. Aquí aparece la figura de Cristo, una figura asimétrica pero tiene rigidez. Está adaptada a un arco, es decir, y este arco también forma con algunos relieves un marco. Existe perspectiva jerárquica puesto que Jesucristo es el mayor. El tema es Pentecostés y aparecen los apóstoles. Es bien curioso, casi siempre van a también aparecer con el Evangelio en las manos, es decir, con un libro. Y esto sería básicamente lo que correspondería a la parte de la escultura, que siempre va a estar adosado a la arquitectura, en este caso un arco de medio puntos. Y ojo, acá también aparecen algunos signos astrológicos que tienen que ver con ese sentido profano del que hablábamos anteriormente. Vamos a encontrar aquí de nuevo, fíjense, los arcos de medio puntos ya no solamente son arcos, sino que ahora están incorporando la escultura. Existe división de franjas también y la incorporación de unos elementos aquí dentro del arco que se llaman arquivoltas, que son adornos vegetales que mantenían el centro de atención y le daban mayor amplitud. También son una alegoría a los meses, a los años, a los signos, también del zodiaco. Y ojo con esto, porque aquí hablamos de la parte que corresponde a profanar el tema completamente religioso. Volvemos a encontrarlo, encontramos por aquí esculturas, esculturas, esculturas. Y si ustedes se fijan, son esculturas bien incipientes y bien rígidas, bien hieráticas. El tímpano es este elemento, lo que está dentro del arco de medio punto. El tímpano siempre va a estar con una escultura, en este caso una escultura del Cristo, Pantocrator, y en este caso, obviamente con perspectiva jerárquica, y entre más grande sea esta figura, significa que obviamente mayor jerarquía va a tener dentro de la iglesia. Aquí hay aunque ustedes no lo crean, va a haber un invento o una innovación importantísima dentro de la planitud de la imagen. Es decir, ya la escultura no aparece así, sino que ahora aparece de 3/4. Eso antes no se miraba, siempre estaba la imagen recta, siempre. Ahora aparece en 3/4. Eso, aunque ustedes lo vean como algo insignificante, fue un avance a nivel escultórico importante. La incorporación también del nimbus, que es esa especie de aureola que aparece detrás de las esculturas, que ya lo veíamos en las pinturas, también aparece aquí. Y las posiciones de las manos e incluso los dedos. Esto también es algo bastante importante y es un avance que ustedes no tienen ni idea de cuánto costó en toda la Edad Media. Aquí están las partes, pues el tímpano, tenemos las arquivoltas, el parteluz, que es la división en donde se confluyen las dos puertas, y tenemos las jambas y los elementos laterales. Y como la presentación habla de todo lo que corresponde al nivel universitario del arte en la Edad Media, pues aquí también hay unos apartados que corresponden al teatro, corresponden a la música, y pues yo me voy a detener por aquí. Lo único que faltaría dentro de esta presentación por desarrollar, aunque fue pensada para estudiantes universitarios, ahí hay elementos que ustedes pueden rescatar para hacer su siguiente tarea. Las características formales ya están en esta presentación, úsenlas, y lo que vamos a rescatar sería eso. ¿Qué correspondería de investigar de parte de todos ustedes, mis queridos estudiantes? Investigar el último movimiento artístico que no
desarrollamos dentro de esta presentación, que es el arte gótico, para lo cual ustedes van a tener tiempo para poder desarrollar esa investigación de las características de la arquitectura gótica, de las características de la pintura gótica y de las características de la escultura gótica, que son tres elementos que hemos desarrollado dentro de estas presentaciones. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.